Que Dios los bendiga, hermanos. Yo tengo un testimonio que compartí con ustedes de las liberaciones que Dios ha hecho en mí, y no ha sido fácil porque yo no he sido obediente, y yo en verdad, en vez de liberación, merezco más sufrir mis consecuencias. Pero el Señor, su amor es tan grande, ha tenido mucha misericordia. Él me aguantó y me liberó. Este viernes que pasó, el Señor habló conmigo 2 veces, y cuando estuve en su altar, Él hizo algo que yo nunca hubiera esperado que Él hiciera, porque yo soy una persona que me es difícil describir las cosas que estoy sintiendo y estoy pasando, y las veces que sí he tratado de describírselo a alguien, no hay manera que puedan entender la profundidad de lo que siento, las cosas que me pasan, las cosas que no salen de mi mente y ni de mi corazón. Pero este viernes en su altar, el Señor de verdad que me tocó y me aguantó, y Él dijo palabra por palabra todo lo que yo siento en todos momentos, cosas que nadie sabe, que nadie entiende, de mi depresión, mi ansiedad, las ganas de matarme, el abandono que he sentido, tantas cosas que yo he sentido, lo mismo por mí misma que por mi familia, que solo por la vida. Y son a profundidades que yo no sabía que yo podía sentir, pero Él lo entendió y Él lo veía. Y a través de la pastora Jenny, Él, con todo el poder que Él pone en ella para hablar con nosotros, a través de ella, Él pudo describir en la profundidad del abandono en que yo estaba, de las tinieblas, hundiéndome en oscuridad, que si yo no hubiera ido a la iglesia, la verdad que yo no estaría aquí hoy. Y yo sé que eso es real, porque yo, estando alejada de la iglesia, de lo que es el amor del Señor, yo me he sentido muy sola, y he lidiado con muchas cosas que a veces las palabras no describen bien, y no es lo suficiente para que alguien entienda lo que uno siente. Pero el Señor me habló y Él me dijo que no me fije en más nadie, que no le preste atención a más nadie, que solo lo ponga a Él, porque Él me está aguantando. Él es el que me está salvando, aunque los demonios me querían llevar. Él estaba fajando por mí, como mismo Él dio su vida por todo lo que nosotros no nos merecemos. Él lo hizo porque el amor de Él es tan grande. Él lo sigue haciendo hasta hoy conmigo, hasta cuando yo no estaba cerca de Él y me alejé. Él me sostenió y me dijo: mamá, papá, quien sea que me deje, que yo no me preocupe, porque yo no soy órfana, y que no estoy sola, porque Él me toma, Él me aguanta.
Y eso a mí me liberó mucho, me quitó mucho dolor de arriba, mucho peso que yo he sentido del estar sola porque nadie puede entender lo que yo siento. Alguien sí lo entendió y fue el Señor. Y yo quiero yo quiero testificar eso porque no, no creo que sea la única que a veces se siente sola y siente que el mundo es mucho para mí y que yo no puedo lidiar con lo que está aquí en el mundo. Pero yo siento que a mí me da el mensaje de que no es el mundo lo que yo tengo que en qué fijarme, es solo en Él, porque un día voy a salir de aquí y voy a poder estar con el Señor, y ahí es donde está toda la felicidad del mundo. Lo que aquí el mundo no te puede dar, te lo da el Señor. Y yo sentí eso. Yo, antes de ir esos días, yo le había enseñado a mi papá que yo tenía como si fuera un golpe en la parte de atrás de mi cabeza que yo había sentido muy inflamado y me tenía muy preocupada, como hace 2 días antes de ir a la iglesia, el viernes, aún me estaba doliendo y me di cuenta que ya el sábado yo me fui a tocar esa parte de atrás de la cabeza porque era algo que me tenía preocupada y yo quería ir al doctor y aún no había podido sacar una cita ni nada, pero cuando fui a tocar ya no tenía inflamación ni dolor. Y yo solo se lo dije a mi papá porque no entendía cómo se fue el dolor y era como bien fuerte y se fue. Y yo le dije que yo creo que eso era el Señor sanándome y tratando de quitarme las más preocupaciones de arriba, porque Él no quiere que yo esté en el mundo con dolor, sufriendo. Él quiere que yo esté con Él en sus manos. Y todo lo que el Señor está haciendo en mí son cosas que yo no sabía que yo me podía merecer. Porque la verdad que su amor es muy grande. Y Él me ha liberado mucho. Me ha quitado a mí muchos dolores. Me ha hasta ayudado mucho con... Yo tuve un accidente en el cual yo tenía un dolor en mis rodillas que yo casi no podía estar caminando mucho. Ya ahora tengo mucho menos dolor y lleva tiempo en el cual el Señor, a través de la pastora, ella sanó mi pierna y me quitó mucho dolor, mucho dolor que yo pensaba que iba a tener que tener cirugía para que me la arreglaran. Y él me ha hecho tantas cosas, me ha liberado de tantas cosas, que Él tiene razón. Yo solo tengo que fijarme en Él porque Él es el único que no me ha abandonado, el único que me ha cuidado de la manera que solo Él te puede cuidar y el único que te puede dar el amor que solo tiene el Señor. Y le quiero también dar gracias a la pastora por todo lo que ha hecho a través del poder del Señor en nuestra vida. Gracias.